Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Bajo la Lupa, un programa en el que discutimos temas de actualidad. Soy Istra Pacheco y me acompaña para esta edición Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles. Bienvenida. Muchas gracias, Istra, por esta invitación. Estoy bien contenta de estar aquí contigo. Qué bueno, igualmente. Empezaste como directora ejecutiva en agosto del año pasado y desde entonces es mucho lo que ha sucedido. Demasiado. ¿Cuáles han sido los principales retos de la ACLU, como se le conoce por sus siglas en inglés? ¿Cuáles han sido esos mayores retos que han tenido, ¿verdad?, a la luz de todos los cambios en política pública que ha habido tanto en Estados Unidos y que nos aplican aquí como a nivel de gobierno local? Pues mira, la Unión Americana de Libertades Civiles, en todo Estados Unidos y en Puerto Rico, hemos tenido un periodo bien activo, ¿verdad? Como sabes, las políticas del presidente o impulsadas por el presidente Trump, yo no digo que es que sean nuevas, es que han sido bien agresivas y significan un gran retroceso en las protecciones de derechos civiles y de derechos humanos. En todo Estados Unidos, la ACLU como organización que tiene presencia en todos los estados y en Puerto Rico, desde el día 1, ha estado presentando acciones judiciales, ha estado interviniendo en procesos legislativos, ha estado exigiendo que se protejan los derechos humanos en esta coyuntura. Y en Puerto Rico, y de igual forma. Hay que destacar que la ACLU fue la primera organización que presentó una demanda sobre el tema de la nueva definición que le dio el presidente Trump mediante una orden ejecutiva al acceso a la ciudadanía por nacimiento en territorio. A 2 horas de él emitir esa orden, la ACLU presentó una demanda que en estos momentos logramos, ¿verdad?, detener la efectividad de esa orden ejecutiva. Así que es uno de esos grandes logros que en medio de esta coyuntura tan difícil, hay que también decir que aunque es difícil, organizaciones como la nuestra han logrado detener muchas de estas políticas e incluso hemos logrado evidenciar lo abusivas que han sido las políticas del presidente Trump, pero no solamente del presidente Trump, sino la colaboración de gobiernos locales que en lugar de hacerle frente, han decidido facilitar estas políticas bien nefastas. Hay quien puede pensar que las políticas de Trump no necesariamente restringen derechos y que van más a las libertades individuales. ¿Cómo ustedes ven ese argumento de quienes apoyan al presidente? Pues, es un argumento que no se sustenta. Es obvio que las políticas que él y el Partido Republicano han estado promoviendo y apoyando a nivel de todo Estados Unidos y que nuestro gobierno de muchas maneras las ha avalado, incluso desarrollando política propia local, que también o copian esas restricciones o las amplían incluso en algunos temas, son todas violaciones a derechos que nos afectan de manera colectiva e individual, de ambas formas. Solamente en los temas de inmigración, que sé que es un tema que ha copado mucho la discusión pública por lo obvio de las agresiones que hemos visto y por los efectos que tiene, no solamente en las familias de inmigrantes, sino en todas nuestras comunidades. Esto es obvio en ese caso, y tenemos que entender, cuando se afecta el derecho de libertad personal, quiere decir que una persona es arrestada en la calle, en su trabajo, en la escuela, en una acera, mientras trabaja en una construcción. Realmente de lo que estamos hablando es de una violación de un derecho que nos aplica a todos y a todas. El arresto sin orden es una protección que existe, o sea, es una prohibición que existe tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la Constitución de Puerto Rico, y son cosas que no se deben dejar pasar, porque igual que afectan a una persona inmigrante, han afectado a personas no inmigrantes e incluso a ciudadanos estadounidenses. En Estados Unidos nada más se sabe de cientos de personas ciudadanas
que han sido arrestadas sin ningún tipo de motivo legal que no sea por su perfil racial. Y han tenido que, ¿verdad? En algunos de esos casos hay un obvio derecho a ser reparado. Entonces, los oficiales que hacen esos arrestos se están exponiendo a tener que responder en un tribunal por las violaciones que causaron arrestando gente a lo loco. O digamos, presionados por una política que exige que arresten gente de esa manera. Solamente por el color de piel o por presumir que no eres estadounidense. Sí, es lo que hay, es una presunción que en ese sentido pues afecta a toda la población y mucho más a la población latina, la población de pieles no blancas en Estados Unidos, y eso incluye a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. En el caso de Puerto Rico, lo que hemos visto es terrible. Ha sido unos operativos que también están muy marcados por el tema racial. Lo vemos en los lugares donde se dan estos operativos, en las horas, en las maneras en que se están ejecutando, y en comunidades donde sabemos que históricamente ha habido presencia de hermanos y hermanas dominicanos y dominicanas y de otras nacionalidades. Así que es bien evidente para nosotros en la ACLU que la manera en que se está comportando el gobierno en este momento, el ICE, el gobierno federal en temas de inmigración, y tengo que decir, el gobierno local, que por un lado o está callado o está coludiendo y facilitando que esos procesos se den de esa manera. ¿Está la gente al tanto, consciente, el ciudadano de a pie sabe que sin una orden no te pueden arrestar, sin un motivo fundado? Pues mira, Istra, eso ha sido un gran trabajo para organizaciones como la nuestra y otras organizaciones hermanas que trabajamos en temas de derechos humanos, el dar a conocer los derechos que tiene la gente y que la gente exija que no abran las puertas cuando viene un oficial de seguridad X, porque no sabemos, no se identifican. Claro, que es uno de los problemas los problemas que se están viendo y que es completamente ilegal, pero sí hemos hecho un esfuerzo muy grande por dejarle saber a la ciudadanía y a las personas que residen en nuestro archipiélago cuáles son sus derechos. En efecto, no se supone, no es permitido que un arresto se dé de manera arbitraria y debe de estar de ordinario acompañado por una orden firmada por un juez. En la gran mayoría de los casos, eso no está ocurriendo. Tengo que decir que hemos visto que está calando en nuestra población, en nuestras comunidades, esa información. Y ya hemos tenido casos donde hay personas que han logrado detener la entrada ilegal de oficiales de inmigración, ya sea a una casa, a un negocio, a restaurantes, porque han validado, han hecho que se valide, que se respete ese derecho a la intimidad, el derecho a la propiedad privada y el derecho a no ser arrestado o a no entrar en una propiedad sin tener una orden judicial que así lo establezca. Uh-huh. Cuando hablas de que el gobierno colude o quizás se queda callado ante las políticas migratorias, el gobierno de Puerto Rico, ¿me puedes dar ejemplos? Sí, mira, ha sido bien vergonzoso el actuar del gobierno de Puerto Rico en el tema de inmigración. En otros temas también, y podemos entrar si nos da tiempo, pero en el tema de inmigración ha sido bien vergonzoso. Tengo que decir que no todos los oficiales de gobierno, pero sí el gobierno central, hemos visto desde el inicio enviando mensajes contradictorios. Nuestra gobernadora inicialmente le dijo al país que no había que preocuparse porque estas políticas de inmigración del presidente Trump iban dirigidas a la frontera sur de Estados Unidos con México, que no tenía nada que ver con nosotros. Sabemos que eso no era cierto y ella sabía que no era cierto, porque ella ha estado muy ligada a las políticas y a las propuestas del Partido Republicano y del presidente Trump, como lo ha dicho de manera repetida, ¿no? Pero sí hemos visto, por ejemplo, en los temas municipales, hemos visto el caso de un policía municipal en Cabo Rojo que por cuenta propia decide detener a una mujer inmigrante dominicana que tenía derecho y tenía unas protecciones legales que precisamente
prohibían que fuera puesta en proceso de deportación. Pero como en estos días no se está respetando nada de eso, un policía municipal de Cabo Rojo decidió por cuenta propia detener a esta mujer. Completamente ilegal. Tenemos otro caso, más obvio aún, y abarcador, la acción del Departamento de Transportación y Obras Públicas cuando decide entregar sin cuestionar, sin exigir una orden judicial, decide entregar más de 6,000 expedientes o alrededor de 6,000 expedientes confidenciales de conductores que viven en Puerto Rico y que al momento de solicitar su licencia no tenían estatus definido de inmigración en Puerto Rico. Preocupa por muchas razones, pero una de ellas es que el gobierno incluso actuó en contra de lo que era su deber legal, porque la legislación establecía una protección en contra de entregar esos documentos a terceras, a manos de terceras personas o terceras agencias. Así que ese es otro ejemplo. Pero de igual forma tenemos el municipio de San Juan, que hemos visto que por un lado el alcalde sí ha expresado que está a favor de la protección de los migrantes, pero no ha realmente adoptado ninguna legislación municipal que en la práctica realmente proteja a las poblaciones migrantes. Tenemos el caso de la Policía Estatal que prestó el cuartel de Río Piedras para que oficiales del ICE lo utilizaran como centro de operativos en uno de los operativos más brutales que hemos visto en Capetillo, donde una mujer embarazada fue tirada al suelo, fue maltratada y un hombre tuvo que recibir atención médica en centro médico. Y en este caso, ambos nacidos en Puerto Rico, ciudadanos estadounidenses. Pero por otro lado tenemos ejemplos como el del municipio de Aguadilla, donde sí se atrevieron, el municipio, su alcalde, se atrevieron a asumir una postura diferente, adoptando una política santuario en el municipio de Aguadilla, y que también nos permitió ver de inmediato la respuesta del gobierno local cuando Arthur Garfield le envió una carta diciéndole que le iban a quitar o a cortar fondos federales porque él no podía asumir esa postura. Es una cosa bien obvia de dónde está realmente el gobierno central parado en este tema. ¿No puede el gobierno central o el gobierno de Puerto Rico decir son órdenes federales, yo tengo que cumplir? No, de hecho, en ese caso en particular, el municipio de Aguadilla luego recibe una aclaración de FEMA, porque estos fondos venían de FEMA, fondos en particular, que no se habían cortado esos fondos, porque la ordenanza municipal no tenía absolutamente nada que ver con otros fondos y otros proyectos que sí recibe el municipio. Así que es también engañoso, ¿no? La postura que ha asumido el gobierno. Pero para aclarar tu pregunta aún más, definitivamente el gobierno de Puerto Rico no está obligado para nada en colaborar ni facilitar el trabajo de inmigración en Puerto Rico. Eso es así porque en Estados Unidos la manera en que funciona esta política es que hay una jurisdicción bien definida de parte del gobierno federal que tiene unos oficiales que trabajan en eso, en el tema de inmigración. Pero los oficiales de gobierno estatal no tienen ninguna injerencia legal en temas de inmigración. Es un tema del cual la legislación de Estados Unidos establece que hay una agencia para eso y una agencia federal. Son dos jurisdicciones diferentes. El gobierno de Puerto Rico no está obligado. Puede hacerlo porque se permite ese tipo de colaboraciones, pudiese hacerlo. Y es lo que nosotros estamos viendo que está pasando. Pero ojo, porque el gobierno de Puerto Rico y su policía estatal y municipal no puede asumir las mismas funciones de un oficial de inmigración. Porque un policía estatal no puede arrestar a alguien solamente por pensar que la persona está aquí bajo un estatus no definido. No, eso sería incluso una violación de derechos civiles clara.
Y de hecho dio paso, fue parte de lo que fue acusada la Policía Estatal en Puerto Rico y que da paso a una reforma policial, porque uno de los aspectos de la reforma por los cuales la policía es demandada por el Departamento de Justicia Federal es precisamente porque había un sistema, ¿verdad? Era una cuestión sistemática de identificar poblaciones dominicanas específicamente y otros grupos por su acento, por su color, por dónde vivían, lo mismo, ¿no? Y entonces eran objeto de persecución y de arresto, y eso es uno de los aspectos por los cuales la policía de Puerto Rico está bajo una reforma al día de hoy. Precisamente fue uno de los proyectos claves, digamos, en los pasados. ¿Cuánto lleva? Ya como 5 años aproximadamente. No lleva más. La reforma lleva más de 10 años. Lleva más de 10 años. Sí. Pero fue uno de los proyectos emblemáticos de la ACLU. Totalmente, sí. La ACLU, esta acción de parte del Departamento de Justicia Federal surge por una investigación y un informe de nuestra oficina en Puerto Rico junto con la oficina central en Nueva York. Un equipo de investigadores de primera clase hicieron todo un trabajo por varios años de investigar el actuar de la policía. Hicimos un informe y el Departamento de Justicia Federal utiliza ese informe como base para su demanda. Y de alguna manera incide esta reforma de la policía, todas estas instrucciones legales que la policía estatal tiene que cumplir, en términos del tema de migración. Yo creo que sí, que definitivamente por lo que te comento. Primero, porque la Policía Estatal de Puerto Rico ya, ¿verdad?, fue evaluada en su momento mediante esta demanda por el Departamento de Justicia Federal, donde se halló que existían unos patrones de discrimen contra poblaciones inmigrantes. Así que si una policía no debería estar interviniendo con inmigrantes en nuestro país, es precisamente la Policía de Puerto Rico, que tiene mucho que responder por la forma en que ha actuado contra la población migrante en el pasado y que se supone que está en un proceso de reformarse y de atender de manera protectora de derechos humanos a esta población que convive con nosotros en Puerto Rico. ¿Y está la ACLU satisfecha con lo que ha ocurrido con la reforma? No, por supuesto que no. No. Los informes del monitor de la policía, el monitor establecido por el Tribunal Federal, son claros en que realmente no se ha logrado cumplir con el estándar necesario para que la reforma cierre, y nos preocupa en ese sentido que incluso se haya contemplado la idea de terminar la reforma policial, sí, que puede ser un inconveniente para el gobierno, pero que es una necesidad para los ciudadanos y las ciudadanas de este país, que necesitamos contar con una policía que sea respetuosa y que cumpla su propósito, que realmente nos dé confianza. Es un cuerpo en el que necesitamos poder confiar. Y para que eso se dé, tiene que cumplirse con ese proceso de reforma de manera cabal. Y no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Okay. No. ACLU también ha sido muy vocal en otros temas. Ahora mismo está bajo evaluación de la gobernadora el proyecto de ley de acceso a la información pública. Ustedes le habían hecho un llamado a la gobernadora para que no lo firmara. ¿Por qué? Sí, el pasado 19 de noviembre incluso le enviamos una carta a la gobernadora dándole una vez más explicando las múltiples razones por las cuales el proyecto del Senado 63, pero también el proyecto del Senado 504, ninguno de los dos que están ahora mismo sobre su escritorio deberían ser firmados y aprobados por ella. Nuestra gobernadora tiene un deber de proteger los derechos fundamentales de nuestra gente establecidos en la Constitución de Puerto Rico. Y este proyecto del Senado 63 lo que hace es limitar, restringir la posibilidad no solo de que periodistas, sino de que personas, líderes comunitarios, cualquier persona pueda acceder, pueda pedir y recibir documentos públicos
O sea, documentos que nos explican la gestión del gobierno, cómo se toman decisiones, cómo se le da permiso a una construcción, cómo se deciden las cosas en nuestro país. Y ese proyecto del Senado 63, en lugar de establecer nuevas protecciones o facilitar, porque ese es el deber, hay que dejarlo claro, el deber del gobierno, del Senado, de los representantes de nuestro país, es hacer que esa información sobre la gestión pública sea cada vez más evidente, más transparente. Eso es lo que se supone que por lo que ellos estén legislando. Pero están legislando para lo contrario. Han estado legislando para restringirnos el derecho a saber lo que el gobierno está haciendo, cómo lo está haciendo y por qué razones. Así que ese proyecto es detrimental para las protecciones, ¿verdad?, fundamentales y civiles que tenemos todos y todas. Y nos debe de preocupar, porque cuando los gobiernos empiezan a restringir sobre todo el derecho que tiene la prensa a exigir respuestas, ¿verdad?, que tiene que ver con este proyecto, o el derecho que tenemos de saber cómo se tomaron decisiones, quién las tomó, por qué, a quiénes afecta. Estamos a pasitos, si no ya cercanos, de tener un gobierno con una evidente erosión democrática. O sea, cerquita, mucho más cerca de lo que son dictaduras y gobiernos autoritarios, donde todos estamos, mira, cegados a lo que hace el gobierno. No, es uno de los derechos que tenemos que proteger con uñas y dientes. Y por eso estamos exigiéndole a nuestra gobernadora, que al final de cuentas se debe a todos nosotros y nosotras y a la Constitución, que vete ese proyecto. En caso de que lo firme, ¿está la ACLU considerando ir a los tribunales? Nosotros no estamos pensando que eso va a pasar, porque creemos que va a dominar la cordura. Pero sin duda alguna, en nuestros memoriales que pudimos hacer a la Cámara de Representantes, al Senado y a la Cámara, dejamos constancia clara de por qué estas enmiendas que propone el proyecto P del S63 es inconstitucional. Todas esas enmiendas crean unos problemas serios sobre el acceso a la información pública y sin duda van a ser retados en el tribunal en su momento, si es que llega la gobernadora a convertirla en ley. En acciones más recientes, creo que esta misma semana, la ACLU fue como amigo de la Corte al tribunal por el tema de los certificados de nacimiento, sí, y las personas no binarias. Sí. Actualmente, persona que se considere no binaria, sí, no puede marcar, no tiene dónde marcar cuando se le pregunta en, sí, documentos públicos, femenino o masculino. Esas son las únicas opciones que tiene. Mira, este fue un caso que fue resuelto por el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Federal en Puerto Rico, y fue resuelto en favor de la parte demandante, que lo que está exigiendo no es otra cosa que su derecho en ley, que el certificado de nacimiento que expide el gobierno de Puerto Rico establezca como marcador, un marcador no binario. El género, ¿verdad?, como género no binario, yo no voy a explicarlo aquí en detalle. Eso hay especialistas que han explicado a la saciedad que existe, siempre ha existido, personas que son no binarias, y nuestra legislación así lo establece. O sea que no hay ninguna razón por la cual debería denegarse eso, que hoy es un derecho. Así que nuestra organización a nivel central presentó junto con los abogados de la oficina en Nueva York, junto con nosotros en Puerto Rico, presentamos un amigo de la Corte en favor de que se mantenga esa decisión que ya fue tomada. O sea, que aquí se escuchó todas las partes en el Tribunal Federal, y el Tribunal Federal en Puerto Rico decidió que eso era un derecho ya otorgado y que se le tiene que respetar ese derecho a todas las personas que se entienden no binarias. Y entonces lo que pretende el proceso nuevo es validar eso.
Sí, seguro. Que se mantenga la decisión, porque en este momento lo que existe es una sentencia a favor de la persona demandante. ¿Cómo la ACLU decide cuándo va a ir al tribunal, cuándo hace una expresión pública, cuándo hace una manifestación? ¿Cuáles son los criterios? Mira, la ACLU de Puerto Rico no es una organización gigante. Somos poquitos, pero estamos muy claros en cuál es nuestra misión. Y nosotros vamos a estar presentes y vamos a apoyar todas las causas que entendamos que violentan o que ponen en riesgo las protecciones de derechos humanos a los que todos tenemos derecho, ¿verdad? Y que deben de permanecer. Desde la ACLU tenemos que escoger, ¿verdad? No somos muchos abogados, así que tenemos que escoger casos donde entendamos que podemos tener un impacto mayor, más generalizado en la política pública. Y por eso los casos que nosotros sí escogemos para llevar son casos que toman mucho tiempo, años de litigio, pero que son detrimentales, o sea, son significativos para exigir un cambio en política pública o establecer mayores protecciones para nuestros derechos civiles y derechos humanos. ¿Algún otro que esté ahora mismo debatiéndose en los tribunales en los que ustedes hayan intervenido? Sí, por supuesto. Hay uno muy importante precisamente en el tema de los documentos que entregó el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Como tú recordarás, el gobierno fue muy parco en explicar cómo se tomó la decisión para entregar esos documentos. Estamos hablando del mismo tema anterior, el ¿verdad? Tema de inmigración. El Departamento de Transportación y Obras Públicas recibe una solicitud de documentos para que el departamento entregue al ICE sobre 6,000 documentos, archivos que tenía de personas que habían solicitado su licencia de conducir y que al momento de solicitarla no tenían un estatus definido en términos de inmigración. Y lo que sabemos es que el Departamento de Transportación y Obras Públicas decidió entregar esos documentos. Desde la ACLU lo que estamos pidiendo en el tribunal es que se haga público, se entregue y que la población pueda ver cuál fue esa solicitud que hizo el ICE, cómo la hizo. En algunas ocasiones nos han dicho que parece que fue una carta, o en otras ocasiones han dicho que fue un subpoena. En el tribunal dijeron que fue un subpoena. Un subpoena es una autorización administrativa que tiene la agencia administrativa, en este caso ICE, para pedir documentos a otras agencias, entre otras cosas. Así que, pero ¿por qué no podemos ver cuál fue esa solicitud? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad o qué justifica que el gobierno esconda ese documento? Pues queremos verlo. Y también queremos saber cuál fue la información que entregó. No el nombre ni la dirección de cada persona, sino saber qué te pidieron y qué tú entregaste. Entregaste las direcciones, entregaste los teléfonos, entregaste las placas del vehículo, la tablilla. ¿Qué entregaste? ¿Y por qué no podemos saber eso? Es información que es claramente pública, y no solamente pública, sino de un alto interés público en este momento para nosotros saber cómo y por qué razones y cómo se toman esas decisiones, que eventualmente lo que significó fue un aumento vertiginoso en los arrestos de personas inmigrantes en Puerto Rico. ¿Se puede establecer esa relación directa? Claramente. La desaparición de muchas de estas personas en el sistema de inmigración, lo vimos en el caso de Aracelis, donde estuvo semanas donde no se sabía dónde la tenían detenida, y de otros que han pasado la misma suerte, lamentablemente, incluso detenidos en Puerto Rico, que han sido enviados al centro de detención Alligator Alcatraz, que ha sido ya objeto de sentencias en los tribunales y de órdenes de cierre, incluso por las condiciones inhumanas en que estamos. Así que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una decisión del gobierno local que puso en peligro real la vida, la seguridad de más de 6,000 personas y sus familias. Así que
Ese caso lo ganamos en primera instancia. El juez Anthony Cuevas declaró, hizo una resolución de que en efecto esos son documentos públicos y ordenó que el Departamento de Transportación y Obras Públicas nos entregara esos documentos. Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, decidió apelar esa decisión y estamos ahora en un proceso de apelación local que entendemos que no hay forma, ¿verdad? Que en derecho perdamos esas protecciones que hemos ganado y que el juez Anthony Cuevas dejó en claro que en efecto estos son documentos que son públicos. Uh-huh. Y están listos entonces para continuar el tiempo que sea para que esa información sea pública. Sí, no hay ninguna razón por la que el gobierno de Puerto Rico no entregue esos documentos. Yo creo que nos hace falta a todos tener más conocimiento y transparencia sobre el gestionar del Estado, y ese es un ejemplo de muchos otros. Si lo permitimos en ese, lo permitimos en todo lo demás. Entiendo. Precisamente, un poco entonces ya para redondear, ¿cómo se puede continuar con la labor de que la gente entienda cuáles son sus derechos, cuál es el reto mayor que tiene la ACLU para que la gente entienda esos derechos y por qué no debe quizás decir, bueno, si el gobierno lo pide o si el gobierno se niega, pues yo tengo que acatar eso. ¿Cuál es el reto de la ACLU para que la gente entienda sus derechos y la importancia de defender estas libertades? Mira, está demostrado en la historia que los derechos humanos siempre están bajo ataque. Lo que hoy tomamos como derechos adquiridos o cosas que hacemos y ni nos damos cuenta que son nuestros derechos, como movernos libremente de la casa a una iglesia, asistir a una iglesia, o ir a un mitin político. Esto que es algo que hacemos en Puerto Rico, pero es un derecho civil, podernos reunir con grupos con los que tengamos unas ideas afines, expresarnos, decir lo que pensamos, ¿verdad? Sin que por decirlo eso vaya a lacerarnos, a ponernos en peligro de un arresto o que nos manden a callar. Todos esos son derechos civiles y son derechos que se han alcanzado con muchas luchas a través de los años de la historia. Nos preocupa en este momento que mira, estamos en un momento de retroceso en términos de derechos. Hay unas narrativas muy nocivas en contra de personas en específico. Tenemos un presidente de Estados Unidos que se atreve a decir en el día de ayer, calificar a los somalíes como basura. O sea, ¿de qué estamos hablando esto? Y estamos hablando de la dignidad humana. Y no podemos confiar, lamentablemente, en que nuestro gobierno va a proteger nuestros derechos. Nos toca a nosotros y a nosotras en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, en las universidades, exigir de distintas maneras que se protejan nuestros derechos humanos. En este momento en particular, hay un asunto que nos preocupa muchísimo y es la utilización de Puerto Rico y nuestro archipiélago como si fuera una base militar flotante, poniendo en peligro nuestra vida misma, ¿verdad? Cuando en nuestras costas, incluso sin aviso, vemos estas barcazas gigantes, ¿verdad? Y estas prácticas militares en distintas áreas de nuestra costa sur, el regreso de posibles, ¿verdad?, de ejercicios militares en Vieques, donde hay una herida histórica que nunca ha sido reparada y donde es evidente que ha habido un olvido intencional de la población de Vieques y de sus derechos y de la población de Culebra también. Pero en el caso nuestro, la ACLU ha estado trabajando directamente con residentes de Vieques en su reclamo por la descontaminación, pero también por la reparación. Aquí nadie que no vive en Vieques, que haya vivido en Vieques, puede entender el dolor de la pérdida como lo ha vivido la gente de Vieques.
Las mujeres de Vieques saben el riesgo que corren cuando deciden parir, ¿verdad? Cuando deciden tener hijos, hijas. Las madres en Vieques han visto morir a sus hijos y a sus hijas como si nada hubiese pasado el tiempo. Como si fuese normal. Como si fuese una cosa normal. Y yo quiero dejar bien claro, las prácticas militares, este regreso de ejercicios militares que ahora está en todas partes, esto no es un entretenimiento. No debe ser causa de entretenimiento para nadie. Y no debe tomarse de manera liviana. Incluso cuando sabemos que las razones y las formas en que está actuando el gobierno de Estados Unidos, que ya ha interceptado y ha bombardeado barcos, botes en aguas internacionales sin ningún tipo de evidencia fehaciente de que se trata de narcotraficantes, que pudiese ser, pero que establecen las leyes que hay otra manera de atender esos temas que no sea simplemente ejecutar extrajudicialmente, matarla, porque sí. Y ese es el gobierno que tenemos ahora. Eso es bien peligroso. Estamos en un momento crítico y yo quiero desde aquí aprovechar para hacer ese llamado. No lo tomemos a la ligera. La gente de Vieques, de Ceiba, saben lo que es levantarse o escuchar a las 2, a las 3 de la mañana bombardeos, levantarse con el piso temblando, las camas temblando, las neveras temblando, el techo temblando. Y eso no le debe de ser de entretenimiento a nadie en este país. La gobernadora planteó que precisamente la presencia militar lo que hacía era como poner una capa de seguridad, como si fuese un tipo de barrera. Esto no tiene ningún tipo ¿cómo digo? No descansa en ningún tipo de argumento sólido, porque todo lo contrario, cuando tú tienes una base militar y estás pregonando que estás en guerra, todos los que conocemos el derecho internacional humanitario, que es el derecho de guerra, sabemos que si un lugar puede bombardearse de manera legal cuando hay una guerra, es precisamente los espacios que son militarizados, donde está la presencia militar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gobernadora, al hacer este tipo de expresiones, realmente esto está completamente fuera de conocimiento sobre lo que es el riesgo que corren personas que están viviendo a corta distancia de una base militar. Todo lo contrario, el que haya tanta presencia militar en nuestro archipiélago nos pone en peligro de un posible ataque, porque las bases militares son, como dije, cuando hay una guerra, las bases militares son un safe target, son un legal target. Es precisamente los espacios que sí se pueden bombardear. Lo que no se puede y no se debería bombardear son las áreas civiles. Pero en Puerto Rico, que somos un territorio, ¿verdad? Un archipiélago tan pequeño, definitivamente nos pone en peligro. Pero yo creo que lo que se debe exigir de nuestra gobernadora y del gobierno y de los gobiernos locales, municipales, es una postura mucho más seria, informada, que es lo que yo creo que está faltando aquí. No solamente es tema de voluntad política, me preocupa que se hagan expresiones sin ningún tipo de ¿verdad? De investigación o de fuerza legal. Si de lo que se trata es de que la gobernadora entiende que no puede hacer nada, pues entonces que lo diga, que diga que somos una base militar flotante en el Caribe, porque así nos están utilizando. Y eso nos tiene que preocupar a todos, no importa el partido que seamos, no importa cuál sea nuestra ideología,
nos tiene que preocupar, porque aquí vive gente. El aspecto económico también que ella levanta, y muchos ciudadanos entienden que una presencia militar a su vez implica una inversión de dinero en el país. No hay evidencia sobre eso en este momento, pero aparte de eso, cualquier inversión militar que se haga en nuestro territorio viene atada a un costo humano bien alto. En Puerto Rico ya lo hemos vivido, no nos los tienen que explicar, porque nuestra población ha estado expuesta al costo en la salud, al costo en la vida cotidiana. En el caso de Vieques, que lo tenemos a flor de piel, nunca ha sido un espacio que tenga prioridad y que haya sido totalmente reparado. Las tierras, las aguas de Vieques continúan contaminadas. Los cuerpos de nuestras mujeres y nuestros hombres y nuestros niños y nuestros ancianos en Vieques siguen contaminados y ahora ante un riesgo mayor de una continuidad de estos procesos. Así que yo creo que la mirada está puesta donde no debe ser. Nuestra gobernadora tiene una responsabilidad, el gobierno entero tiene una responsabilidad, y es con la salud de nuestro pueblo, de nuestra gente. Es con la salud del pueblo viequense, es con la salud del pueblo de Ceiba y ahora hasta de Ponce y de otras municipalidades. Así que yo no sé dónde están las prioridades, pero claramente se están tergiversando lo que son el deber, se está tergiversando lo que es el deber del Estado en este tema, el deber de nuestro gobierno, que a quien se debe es a la gente de Puerto Rico, de Vieques y de Culebra. Bueno, y desde aquí, desde el vocero, nosotros estaremos atentos a todos estos temas. Le estaremos llevando la información de lo que suceda con los casos, el desarrollo de esos casos. Estaremos muy atentos para llevárselos a ustedes a través de todas nuestras plataformas. Muchas gracias, Anet. Y entonces a ustedes los invitamos hasta la próxima edición de Bajo la Lupa.